Ya, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí se ve perf Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Acuérdense que en las reacciones de ácido y base de Bronsted y Lowry, como se lleva a cabo la transferencia de un protón, y un protón tiene un tamaño muy pequeño, asemejándose a la del electrón, porque claro, el protón físicamente es una partícula subatómica. Entonces, es una partícula tan pequeña que hablar de un impedimento estérico en una reacción de Bronsted de Lowry no tiene sentido, pero sí en las reacciones de formación de los aductos, donde tienen que acercarse en el espacio el ácido, que es el que aporta el orbital vacío, y la base, que es la que aporta el par de electrones. Entonces, el primero que vamos a ver es el impedimento tipo frontal, un impedimento que se le llama F, y que eso lo determina son el volumen, ¿verdad? El impedimento que determina el tamaño o el volumen de los sustituyentes del átomo donador y del átomo aceptor. Veamos el ejemplo de la etil dipropilamina. Acuérdense, son sustituyentes al kilo, ¿ah? Etil dipropilamina, que va a ser la base, con el trietilborano, que es el ácido. Etil dipropilamina. Más el trietilborano. Entonces vamos a dibujar la base. Entonces, claro, aquí el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a dibujar aquí 1 y 2. Ese es un grupo etil, ¿verdad? Parece que en química orgánica no es necesario poner los carbonos, ¿verdad? 1, 2, ¿ya? Este sería otro grupo etil y, perdón, son dos, es un grupo etil y dos dipropil. Y acá sería otro carbono, ¿verdad? Así. Y luego tenemos así 1, 2, 1, 2 y 3, ¿verdad? Claro que aquí va a haber hidrógenos. Este carbono, el terminal, es un grupo metil que tiene los hidrógenos y el que sigue es un grupo metileno con sus respectivos hidrógenos, ¿ah? Este tiene dos hidrógenos y el otro también, dos grupos metilenos internos. Y claro, eso va a determinar, vamos a dibujar como una especie de un cono, porque el tamaño a veces se mide en base al cono. ¿Se acuerdan de los ángulos? Así, así lo dibujamos como un cono determina, así. Y claro, eso determina un volumen, ¿verdad? Y claro, como ese nitrógeno contiene, vamos a ponerlo en negro, el par de electrones este, que es el que va a aportar, tenemos al ácido. Y el ácido a su vez, ¿ya? Tiene tres grupos etil.
también que va a determinar un impedimento estérico. Es como ellos se encuentran de manera, se llama F, me imagino, porque es frontal. Profe, disculpe, voy a iniciar la grabación para que sepa que se le va a mutear el micrófono. Ah, ya, hágalo pues para. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Están viendo la pantalla? No, profe. Ah, ya, vamos entonces a volver a compartir. Ahora, Ahora sí, profesor. bien. Vamos entonces a borrar aquí, sé que se fue esta línea. Y claro, son tres grupos etil que tiene el boro, ¿ah? Como un ácido. Aquí, ay, se me fue la. Vamos a ponerlo más separado. Ya comenzó ese perro a ladrar, Dios mío. Es que es el país de los necios. ¿Ah? Ese es el grupo etil. Y claro, y el grupo etil también tiene su sustituyente. Aquí tenemos, perdón, sus carbonos, los secundarios, se tiene sus metilenos y el mismo, el grupo, el carbono terminal, que es un grupo metilo. Y claro, eso también va a determinar un volumen que se mide a través de un ángulo, un cono. Y claro, mira, lo ven, ellos como que se superponen en el espacio. Y claro, eso lo que restringe es la rotación, ¿verdad? La rotación libre que pueden tener ellos y que les va a permitir acomodarse en el espacio. Mayor volumen, más restricción tiene la rotación libre de esas cadenas alquílicas que para nada son lineales. Como a veces en química orgánica se representan esos grupos alquilos como lineales, eso es una mentira. Ellos tienen unas estructuras tridimensionales en el espacio porque son carbonos, ¿ya? Por ejemplo, sp3. Entonces, mire, ese es el impedimento frontal. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, donde vamos a poner una línea aquí, donde el ácido se mantiene como el trimetilborano, vamos a ponerlo, el trimetilborano, la base, el ácido. El ácido es el boro con tres grupos metilo, ¿ah? Boro, sí, así se puede dejar, porque se sobreentiende que la parte, el boro, o sea, el metilo está unido a un carbono y el otro, perdón, eh, no se puede dejar así, tiene que poner, bueno, sí, porque aquí se sobreentiende que este es un grupo metilo, ¿ah? O sea, que el enlace es boro, carbono y este tiene tres hidrógenos. ¿No es así? Y luego si colocamos, lo que vamos a variar es la base, ¿verdad? Por un lado, podemos tener la piridina, ¿verdad? La piridina ya ustedes saben que es un heterociclo, un anillo de benceno, en la cual tiene un nitrógeno, que es el que va a aportar el par de electrones, anillo de benceno, y este es el que aporta el par de electrones.
Pero claro, si yo en la posición 2 tengo un grupo metil, entonces eso va a determinar un cambio. ¿Un cambio en qué? ¿En qué va a determinar un cambio ese metil en la posición 2 aquí, ¿verdad? Aquí vamos a tener un metil, igual el nitrógeno va a contener un par de electrones y luego tenemos igual, o sea, la piridina, un sustituyente en la posición 2, pero ahora es más voluminoso. El 2, vemos, terbutil, ¿ya? El 2 el terbutil en la posición 2. Vamos aquí a borrar porque aquí va el nitrógeno. Y aquí vamos a tener el terbutil, ¿verdad? Uno, así. ¿Dónde usted cree que se dé la formación del adducto, ¿verdad? Con el más estable, con un delta H de reacción más negativo? Con la piridina, acuérdense que ahí se mantiene igual, ¿verdad? Es constante la base, el ácido, el trimetilborano. Eso se mantiene igual en la reacción con los tres tipos de base. Tenemos la piridina, la 2-metilpiridina y la 2-terbutilpiridina. ¿Dónde ustedes creen que daría el, el aducto con un delta H de formación o de reacción más negativo, o sea, el más estable? La piridina, ¿todos están de acuerdo con lo que dice la joven Eneida? ¿Todos están de acuerdo? Acuérdense que la fuerza básica, vemos, se mide por la capacidad de donar el par de electrones, que en este caso lo contiene el átomo donador de nitrógeno. Pero también ustedes tienen que saber que los grupos, esos sustituyentes que tienen el anillo, ese heterocíclico de la piridina, por ejemplo, el metil ahí adyacente en la posición 2, como el metil y el terbutilpiridin, el grupo terbutil, ¿qué ellos van a dar? Ellos van a dar electrones por inducción, pero también van a determinar un impedimento estérico. El dar electrones por inducción va a enriquecer, vemos, ese, vamos a decir, la densidad electrónica del átomo donador, que es lo que se quiere. Eso es lo que va a determinar la fuerza básica. Y pero por otra parte también tenemos que tener en cuenta el impedimento estérico que va a determinar ese grupo alquil que está en la posición 2, ya sea el metil o el terbutil. Entonces, ¿cuáles ustedes creen que va a ser, teniendo en cuenta esos dos factores, es el que va a determinar una mayor fuerza básica con respecto a la piridina, que no contiene esos sustituyentes? Metilpiridina. Claro, es el que va a tener una constante de reacción o de formación del adducto más negativa, porque el grupo metil no va a determinar un gran impedimento estérico, pero sí va a darle electrones por inducción al nitrógeno, haciéndolo más básico. Por lo tanto, ese sería la base que presente un delta H de formación del adducto más negativo. Luego seguiría la piridina y por último
sería el que tenga el sustituyente terbutil, porque ya ahí lo que lo hace que no sea tan, o sea, que la reacción no sea estable, sea inestable por el impedimento estérico que determina el grupo terbutil. Y es así como viene en el examen y se le pone una serie de ejemplos y ustedes tienen que tener en cuenta eso, además de los factores electrónicos, los factores estéricos que tenga ese, esos sustituyentes, vemos, al kilo, ¿verdad? Con respecto al átomo donador. Porque una cosa es el impedimento estérico, el volumen que determina, pero también deben de tener en cuenta que los grupos alquilo dan electrones por inducción. Entonces, este es el impedimento F, ¿verdad? El impedimento frontal. Vamos a ver otro tipo de impedimento que es el impedimento, o sea, se le puede denominar B, viene del inglés back, o también el impedimento, también se le llama posterior, P. En español, P es posterior. Vamos a borrar aquí. Bueno, ahora vamos a hablar del el anterior, no lo coloqué el nombre, pero es el impedimento F, ¿verdad? El impedimento frontal. Este es el impedimento posterior, a veces se le llama, o sea, impedimento P, también se le llama impedimento B en el inglés que viene de back por detrás. Este impedimento ahora no tiene que ver tanto con el volumen. Bueno, sí tiene que ver con el volumen porque es pero ¿qué va a causar ese impedimento? Vemos, es un cambio en la hibridación del átomo, en este caso donador, porque lo que se quiere, se requiere estructuralmente es que el par de electrones vaya en un orbital híbrido sp3. En la medida de que los sustituyentes de ese átomo donador sean más grandes, más voluminoso, eso va a forzar a que el ángulo del enlace se abra de un ángulo tetraédrico aproximadamente a un ángulo trigonal planar, que es más grande, de 120. Entonces, finalmente, lo que va a ocurrir es que el par de electrones, o sea, los electrones enlazantes van a ir en un orbital híbrido sp2 y el par de electrones en un orbital puro p. Y eso hace que, o determina que la coordinación, o sea, el enlace coordinado, se hace más difícil, o sea, la formación del aducto. Entonces vamos a poner aquí impedimento posterior. Vamos a verlo con el ejemplo, por ejemplo, de la tricililamina. Ya eso lo habíamos visto, ese sustituyente. Experimento posterior. Se le llama P, impedimento P, o también se le llama impedimento B, ¿verdad? B viene del inglés back, por detrás. Entonces, mire, si yo tengo la tricililamina, acuérdense que en el ejemplo que ustedes veían, por ejemplo, de la, eh, bueno, ahí no teníamos sustituyente, o sea, teníamos la piridina, vemos que es un heterocíclico, es un heterociclo, el nitrógeno dentro de un anillo de benceno, o sea,
Y luego, pero ese no era el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de anterior con, bueno, cuando tenemos por ejemplo, la trimetilamina. La trimetilamina es esos sustituyentes metilo. ¿Cuál es la hibridación del nitrógeno ahí, en la trimetilamina? O sea, yo tengo N, el par de electrones, y vemos, esta no es en sí tetraédrico puro, porque claro, eso tiene tres enlaces, ¿verdad? Vemos los tres enlaces que tiene cada metilo con el nitrógeno que está hibridizado, sp3, y en donde uno de esos cuatro orbitales híbridos, sp3, está el par de electrones que él va a donar como una base. Pero ahora vamos a ver si eso sustituyente R, ¿verdad? Eso es el grupo silil. ¿Qué es el grupo silil? Es cuando el silano pierde un hidrógeno. O sea, queda como el SiH3. Ese es el grupo silil. Entonces tiene tres grupos silil, ahora el nitrógeno, ¿verdad? Eso se le llama silil. Viene de silano, silil. Entonces la trisililamina, que ahora sería esto, la estructura, aquí se me quedó. Acuérdense que cada silicio tiene los tres hidrógenos, el silil. Aquí acuérdense que ahí me quedó muy pegado a lo de arriba. Aquí los tres hidrógenos igual. Entonces yo les pregunto ahí, ¿ese par de electrones estaría en términos probabilísticos disponible para él transferirlo a un ácido y formar un adducto? ¿Cuál es la estructura de esta molécula? Ya no es una estructura eh, piramidal trigonal, ya no tiene esa estructura, sería una estructura plana, porque ahora el nitrógeno se hibridiza, vemos sp2, se hibridiza sp2 y claro, forma los tres enlaces con cada uno de los grupos silil. Entonces es una molécula plana. Como es más voluminoso, los sustituyentes R, eso hace que se abra el enlace para que ellos se separen en el espacio. Y claro, el par de electrones, pues, ¿a dónde va a residir ahora? ¿Dónde va a residir el par de electrones? En un orbital puro P. Pero ¿qué ocurre? Ese par de electrones P, ¿qué puede formar con el silicio? ¿Qué puede formar ese par de electrones que tiene el nitrógeno en un orbital puro P con el silicio? Un enlace pi. Claro que por donde tú lo veas, ya la fuerza básica disminuye. Disminuye porque ha cambiado la hibridación del átomo donador, donde el par de electrones, debido, ¿verdad?, a que el volumen de los sustituyentes que tiene el átomo donador es relativamente grande, se abre el ángulo de enlace, cambia la hibridación del átomo donador a sp2 para determinar una estructura trigonal planar
y el par de electrones, ¿en qué reside? En un orbital puro p. Pero luego ese par de electrones pi puede traslaparse con un orbital vacío del silicio, de los sustituyentes silil, y formar un enlace pi. Por donde tú lo veas, entonces ya no hay, vemos esa capacidad de formar del aducto, ya que el nitrógeno pierde totalmente esa fuerza básica. ¿Entendieron este tipo de impedimento? Bueno, ahora nos vamos por último al impedimento interno, que es el más difícil de evaluar sus efectos, y por eso se dice pues que cuando uno tiene una reacción ácido-base de bronce, uno puede medir, ¿verdad? Uno puede medir muy bien el efecto, o sea, la fuerza ácida o básica, porque existen tablas, una serie de tablas tabuladas, pero acá no, porque el efecto es un poquito, predecir el efecto es un poco más, más difícil de determinar. Y con respecto al último de los impedimentos, que es el impedimento, eh, eh, ay, ¿cómo que es el nombre? El impedimento interior, ¿verdad? Es interior. Impedimento, sí, Interno. interno, ya se me está. El impedimento interno, mire que está muy relacionado con el impedimento posterior. El impedimento interno, no interior. Impedimento. ¿Qué es el IVA? El impedimento interno. Ese impedimento tiene que ver, está relacionado con las aminas y los éteres cíclicos. Acuérdense esos éteres corona que existen. Esos éteres cíclicos son los éteres corona y las aminas cíclicas, además de ver lo que es el sustituyente, ¿ya? Los sustituyentes que tengan ese nitrógeno y ese oxígeno en las aminas y en los éteres cíclicos, también tiene que ver con la hibridación, además del átomo donador, con la hibridación de los carbonos, de los grupos alquilos que estén unidos al átomo donador. Entonces, claro, el efecto sería más difícil determinarlo ahí y se tendría que estudiar cada reacción en particular. O sea, un caso, cada reacción como un caso particular. Entonces, ese es el impedimento interno. ¿No es así? Interno y no interior. Interno, impedimento interno. Está relacionado con el impedimento posterior. Además, también nosotros hablamos en el impedimento posterior con respecto a la base, pero también se puede dar en relación al ácido. Por ejemplo, cuando el boro, por excelencia, acuérdense que el boro, cuando explicamos que el boro es el que presenta una fuerza ácida mayor, por ejemplo, que el berilio y que el litio, veíamos que está relacionado con la capacidad de dar una reacción de hidrólisis, ¿se acuerdan? Que lo habíamos dicho, a diferencia de la base que se mide en base a la electronegatividad del átomo donador. Menor electronegatividad del átomo donador, ¿cómo es la fuerza básica? Menor electronegatividad del átomo donador, por ejemplo, entre la trimetilamina, ¿ya? El dimetil éter y el metilfluoruro, ¿cuál es el que tiene mayor fuerza básica? Si ustedes no están estudiando, yo los veo muy mal en ese examen. La fuerza básica va a disminuir con el aumento de la electronegatividad. Exactamente, tienen que ir porque se les va a enredar todo. Ya con el grupo de la mañana, se lo estaba diciendo, como otros profesores hacen exámenes rápido, no les importa que van, hacen el examen y aquí no ha pasado nada. Yo que voy, no me estudian la materia y luego ustedes tienen
El resultado lo va a perjudicar a ustedes. Yo doy mi clase, yo voy a ir o sea, explicando las cosas como se deben para que luego no digan que es soy yo el debido al fracaso. Pero claro, ustedes no van a seguir, no dan ese seguimiento, se duermen en los laureles, pues ese es su problema. Tienen que ser responsables de sus actos. Yo no voy a estar ahí como un niño, ay, muchachos, eso es responsabilidad de ustedes, pero luego no digan que soy yo. Entonces, el impedimento interno, ¿ah? El interno, pero estábamos solamente aquí copiando el nombre, ¿verdad? Porque ya dijimos que tiene que ver con los éteres, ¿verdad? Con esas bases que son cíclicas. Por ejemplo, las aminas cíclicas y los éteres cíclicos, pero además de tener en cuenta lo que es el sustituyente que tenga eso, el oxígeno y el nitrógeno, también tiene que ver. O bueno, también, o sea, los sustituyentes que van a determinar la hibridación del átomo donador, como también la hibridación del átomo, ¿verdad? Del carbono, el tipo de carbono que estaba como sustituyente a ese átomo donador. También le decía que ese impedimento posterior está relacionado con el ácido, ya que yo puedo tener, acuérdense que los alquilboranos, mientras mayor ramificación tengan esos grupos alquilo, eso al inverso, en el ácido se requiere que sea trigonal planar. En la medida de que el volumen de los sustituyentes sea grande, eso va a cambiar la hibridación de SP2 a SP3 por el volumen de los sustituyentes. Y ahí le ponen, por ejemplo, en el folleto, el ejemplo eh, se le llama, creo que es el nombre, ay, se me ha ido, espérese, el nombre es, porque mesitil, el hombre es mesitil, pero es un nombre común, ¿verdad? ¿Qué es el grupo, el mesitil? O sea, le llaman el trimesitil borano. Parece que estamos hablando ahora de la base, ¿ah? Perdón, del ácido. Trimesitil. Entonces, el mesitil es el nombre común para qué. Lo investigaron. Usted tienen ese folleto. Es lo que yo le digo, si ustedes no hacen nada, esto no es primaria, no es la secundaria, joven, esto es las universidades. Ustedes tienen que investigar, buscar sus libros. Usted tiene una bibliografía, referencia, se le da el folleto. También yo les he colocado muchas veces otros libros. Usted tienen que investigar porque esto no es que yo tengo que darle todo en la clase, no. Se ven que no alcanza el tiempo. Sé como en otras materias bioquímica y va, y el profesor. Ya que en inorgánica yo tengo que decirles todo para que ustedes estudien. Eso no es así. Trimesitilborano, ¿verdad? Entonces, claro, esos grupos tienen aquí tres grupos mesitil. Vamos a copiarle la estructura. Es un anillo de benceno con tres grupos metilo. Tres grupos metilo en las posiciones 2, o sea, si esta es la 1, 2, 4 y 6, ¿verdad? Es esto. Ese es el grupo mesitil. ¿Y cuál sería el nombre sistemático del mesitil? Sería 2,4,6 trimetilfenilo. Exacto, 2, ¿verdad? 4, 6, trimetilbenceno, ¿va? Te dijo sería
Ese es el mesitil. Pero el boro tiene tres sustituyentes de ello, imagínense. Trimetilbenceno. Entonces, claro, cuando ya están unidos al benceno, ¿cómo se le nombraría? O fenil, ¿verdad? Trimetil. El bencil no es lo mismo que el fenil, ¿no es así? Tienen que tener cuidado con eso. No sé si también se acepta el fenil ahí. Sí, 2,46 trimetilbenceno. O sea, con el boro sería entonces, si es, ese es el nombre común, trimetilborano, pero sería tris, ¿verdad? Porque va multiplicando adentro, se encerraría entre paréntesis 2,46, vemos trimetilbenceno, o sea, tris veces S por entonces finalmente borano. Ese sería el nombre, ¿verdad? Entonces, claro, esos tres sustituyentes mesitil que tenga el boro, entonces determina pues que ya la hibridación ya no sea sp2, sino sea sp3, ¿ya? Sp2, ellos para poder, acuérdense que en una estructura plana, todos los sustituyentes estarían en el mismo plano. Claro, si el volumen es tal, entonces, para que haya esa menos interacción entre los sustituyentes, entonces pasa a ser una estructura tridimensional. O sea que ya no sería como esto, como ponerla plana. Plana en el sentido, tendríamos, debido al volumen que tengan, en este caso, los grupos alquilo, que ya aquí abarca inclusive un anillo de benceno. Ese sería, ¿verdad? Bueno, ya entonces para terminar este tema, ya con esto, acuérdense que hay muchos casos. En el examen se le pondría una situación donde ustedes tendrían que analizar, ¿verdad? Debemos tener en cuenta todos los factores. Acuérdense los factores electrónicos, los factores estéricos. ¿Vemos? Dentro de los factores electrónicos, la electronegatividad, ¿ya? ¿Cuáles son aquellos sustituyentes electrodonantes? ¿Cuáles son electroatrayentes? Todo eso lo tienen de una manera holística, integral, para poder determinar lo que finalmente ustedes podrían ordenar una serie de base o de ácido, teniendo en cuenta, ¿verdad? Su fuerza ácida para determinar su fuerza ácida o básica. ¿Se acuerda que también hablamos de la resonancia y de la, de la resonancia y de la hiperconjugación? ¿Se acuerdan? Que también cambia el orden de la fuerza básica. Entonces, todo eso lo tienen que tener en cuenta. Y para ello, tienen que estudiar, mantenerse estudiando. Eso es lo que hace un estudiante. Yo no tengo que estar detrás de nadie. ¿Cómo yo me doy cuenta que ustedes no estudian? Porque cuando yo hago una pregunta, ustedes se quedan como en el aire, cuando deben de contestar, y más que el profesor Friedrich todo lo discute en clase. Voy preguntando. Yo no debería de tener fracaso, pero el fracaso es debido a ustedes mismos, que ustedes no le dan importancia a su aprendizaje. Yo le doy importancia a mi enseñanza y a las clases. Son ustedes los que minimizan todo. Y luego, claro, la culpa la tiene el profesor. Entonces yo les llamo la atención y estudien ahora este fin de semana, vayan recapitulando todo eso de las reacciones
ácido base, porque ya vamos a entrar a otro capítulo que son las reacciones redo, las reacciones de transferencia electrónica, que son otro concepto. Si ustedes van acumulando material y no lo tocan, eso se le va a volver un chorizo. Bueno, vamos entonces aquí a borrar para entrar al tema de la hidrólisis, ¿verdad? El tema de la hidrólisis. Vamos a borrar aquí. Bueno, la hidrólisis, ¿qué significa etimológicamente hidrólisis? Que son unas reacciones muy importantes, parece mentira, pero son reacciones muy importantes. ¿Qué es una reacción de hidrólisis? Yo creo que con usted yo no voy a El poder agua, terminar. cuando el agua actúa como un reactivo en la reacción. Claro, hidro hace referencia al agua y sí como una ruptura de los enlaces. O sea, aquellos reactivos que reaccionan como con el agua, que también es otro reactivo dentro de esa reacción, va a provocar la ruptura de un enlace y por lo tanto la formación de nuevas sustancias. Entonces es una reacción donde el agua es un reactivo. Fíjese que ustedes se van a, claro, porque el caso es que ustedes dan estas 2 horas virtuales, pero no es porque yo quiera, sino porque por la seguridad. Todo está revuelto. Entonces ya la universidad no es como antes. Cuando yo comencé en la universidad, yo era asistente. Adivinen a qué hora salía de la universidad. Y nunca tuve un problema. ¿Qué hora me dicen que yo salía? A ver si pega. A las 3 de la mañana, profe. Hoy no, no tanto. A las 12 de la madrugada yo me iba. A las 12 de la madrugada porque el laboratorio terminaba a las 10 y algo. Pero yo no me podía ir esa hora. Ustedes me vieran cuando yo era asistente, yo no me sentaba, yo era recorrer, recorrer. Y claro, el profesor que yo tuve de teoría no era una experiencia que yo hacía. Yo hacía 15 experiencias, perdón, sí, las 15 experiencias del semestre yo las hacía toda la semana, porque iban rotando los estudiantes. La maldad que me hacía, pues. Pero la maldad, pero aquí estoy, y con eso aprendí a fortalecerme. Ay, yo, ¿qué profesor? No, yo no puedo. Yo no podía hacer eso. Él hacía eso para ver si yo me iba, pero qué va, yo me quedé ahí y qué va, yo tenía que sacar todo el material rotativo y estar pendiente a todo lo que hacía cada estudiante, cada grupo de estudiantes. Y claro, cuando terminaba, yo tenía que supervisar que el laboratorio quedase todo perfecto, ¿verdad? Todo recogido, esto, las luces bien apagadas, el aire, ¿sí? En ese tiempo se trabajaba con gas. Tenía que ver que las tuberías todas las tuberías de gas estuviesen cerradas, todo eso. Parecía como y daba vuelta al laboratorio antes, porque imagínense que uno dejase, los estudiantes se distraen y eso es lo que está pasando y los llamo porque ya la profesora Magali me ha dicho que siempre del martes que dan ustedes al miércoles aparecen tubos de ensayo sucios o quebrados dentro de y le voy a decir a la profesora eh, Anet que tiene que tener mucho cuidado, que se supervisarlo, porque claro, ustedes dan en la noche, pero eso no es que, ay, ay, ya me voy y alegremente no, porque ya le estoy diciendo, cuando yo era asistente, terminaba a las 10:30 más o menos el laboratorio, pero de ver que todo quedase perfecto, ¿a qué hora me iba? A las 12 de la noche. Entonces, tienen que tener, o sea, hacer las cosas bien. El reactivo agua, ¿va? Uno de los reactivos es el agua.
y ese agua va a causar entonces la ruptura de enlace. Y también es una reacción donde el pH varía, o sea, el pH en el o sea, en la reacción varía, pH varía. O sea, el pH no se va a mantener constante. O sea, uno parte de un pH y debido a la reacción, el pH va a cambiar. El pH, mira que ahí en el folleto hablan de que el pH, eso es bien importante. Nosotros decimos que el pH a qué es igual, al menos logaritmo, o sea que la P es un operador aritmético a la concentración de molar de iones hidrogenoides o lo que es lo mismo, iones hidronio, pero cuando uno quiere ser bien estricto, entonces uno dice que el pH es igual al menos logaritmo de la actividad, ¿verdad? La actividad A de los iones hidrogenoides. ¿Qué es la actividad? Es la concentración efectiva de los iones hidrogenoides o de cualquier ion que se obtiene al multiplicar la concentración molar por el coeficiente de actividad media, que eso usted lo van a determinar en curso de química física. O sea, la actividad de cualquier sustancia es igual al coeficiente que se denomina gamma y se le pone un superíndice más o menos, coeficiente de actividad media, y luego la concentración molar, en este caso, de la especie respectiva, en este caso del ion hidronio. Pero para soluciones diluidas, se tiene que ese coeficiente de actividad que es igual para soluciones diluidas. Usted no han dado eso en química física, en la 2. Usted le falta más agresividad. Usted está muy pasivo química. Yo no sé qué está pasando. Usted no lo dieron en química física. El concepto de actividad, coeficiente de actividad media, es 1, ¿verdad? Se toma como 1. Por lo tanto, la actividad es igual a la concentración molar. Pero ese es el caso de la aproximación que tenemos soluciones diluidas o muy diluidas. Y ese de el término de actividad, coeficiente de actividad media, lo desarrollan en la química física. ¿Nadie ha dado la química física 2? Y claro, hay ecuaciones como la de Debye-Hückel, en la cual tratan ese tema de la actividad, el coeficiente de actividad media. Bueno, ya le queda a ustedes, ni quieren ni hablar, yo no sé qué. Profe, yo no he Mm, dado química física 2 porque en el plan de estudio que tenemos, pues en el primer semestre de tercer año estamos dando la mm, 1 apenas, no sé los demás cómo van. claro, pero aquí hay estudiantes que están ya avanzados, que han dado la química física 2. Creo que ese es tema de cuando dan las disoluciones, ¿no? Cuando dan disoluciones, propiedades coligativas, eso lo tratan eso uno en química inorgánica no, o sea, trabajamos con concentraciones molares, pero cuando uno quiere hacer un trabajo bien detallado, en lugar es la concentración efectiva de esas especies, entonces se habla en términos de actividad. Aquí no vamos a desarrollar ese tema, porque ese tema es del curso de química física, pero ahí lo mencionaba en el folleto, por eso que lo estoy diciendo. En el caso, cuando uno habla de la hidrólisis, uno tiene dos enfoques. Uno se va a un enfoque electrostático y también podemos visualizar un enfoque covalente. ¿Dónde se da ese enfoque electrostático o iónico? ¿Dónde se da ese enfoque electrostático Ese es o cuando iónico? los enlaces son iónicos que se dan entre un metal y un no metal. Sí, pero acá usted lo visualiza de esa forma, así con un metal y un no metal. Cuando se da la hidrólisis iónica,
Sí, porque se generan las diferencias de carga. Y en el caso de los covalentes por la polaridad. Sí, sí. O sea, sí, yo sé lo que usted dice, pero acuérdese, cuando nosotros hablamos de los ácidos acuos, ¿se acuerdan de los ácidos acuos? Y que hicieron una experiencia con la profesora, la que dieron con la profesora, ya sea Magali, que convalidaron. ¿Se acuerdan que hicieron una experiencia con los ácidos acuos? Pero lo que pasa, mire, también es una crítica que le hago. Cuando ustedes hacen la experiencia, es como si nada pasara. Ustedes hacen todo y mecánicamente, no le queda ningún aprendizaje, porque lo comprobé esta mañana con el grupo de química. Acababan de salir del laboratorio y ya eso, yo sé que lo habían hecho. Y nada, ¿qué va? ¿A qué laboratorio? Díganme. Para que yo haga, esté ahí haciendo unas cosas, entrego un info y todo mecánico, que no haya ningún aprendizaje. Eso no tiene sentido. Entonces, mire, ahí la joven Ayman, bueno, tenía el electrostático o el caso del iónico, tengo una diferencia de electronegatividad, ¿verdad? Y el covalente, entonces la diferencia es menor, pero no acá, más bien eso de lo electrostático o iónico, cuando yo hablo en términos de los ácidos acuos, porque un tipo de reacción de hidrólisis sería la que dan los ácidos acuos. En los ácidos acuos voy a ponerlo. La fórmula, en fórmula general yo tengo un metal, para que ustedes vean cómo es, ¿verdad? Un metal, porque esos son matices de la inorgánica. O sea, yo tengo un concepto bien generalizado, un metal o un no metal, forma un enlace de naturaleza iónica, ¿ah? Debido a la diferencia grande, relativamente grande electronegatividad. En la medida de que esa diferencia se haga mucho menor, cada vez tengo un traslapo de orbitales y por lo tanto la naturaleza del enlace es covalente. Bueno, este es el matiz que le voy a decir. Yo tengo un metal coordinado a un número, vamos a pensar que son 6 moléculas de agua en un entorno octaédrico. 6 moléculas de agua. Ay, ¿qué puse aquí? Aquí me fui a poner 6 aquí cuando esté 2, ¿verdad? Y el oxígeno me quedó chueco. Tengo 6 moléculas de agua coordinadas covalentemente a este metal y claro, la carga del ácido acuo o del acuocatión estaría determinada por el metal, o sea, vamos a poner M más. En agua quedaría ese ácido acuo. Las moléculas de agua coordinada se rompe, acuérdense, easy significa ruptura de un enlace. Ahora vamos a ponerlo para que usted lo vea, la estructura. Eso lo he hecho desde el primer semestre y se le pone en el examen y no lo hacen. Entonces, claro, vamos a poner la estructura, el metal con su respectiva carga M más, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a poner para que entiendan eso eh, del enfoque electrostático de la hidrólisis. Entonces aquí vamos a tener las moléculas de agua coordinadas, ¿verdad? Todos los ligandos son agua. Con ustedes vamos a tener que terminar es la otra semana este tema, el martes. Porque claro, yo no puedo dar esto y más ustedes que son repetidores.
Acuérdense que se le va a dar la oportunidad de que aprueben el curso. Si no damos todo, ni modo, para ver que se vayan, ya vayan a su próximo. No digan, ay, el profesor Mario, que es el que me quiere fracasar. Dice que yo tuve todas las habidas por haber. Claro, el parcial se mueve. Sí, ya deberíamos haber, ¿verdad? El parcial no va a ser en la fecha que está en el cronograma. Para nada. Yo nunca puedo completar. Antes que yo sí podía, pero ahora, ¿qué va? Imagínense. Si con todo tengo fracaso, imagínense si yo fuera a una velocidad del rayo, sería 100% fracaso. Esta, ¿verdad? Ponemos todo, es toda la molécula de agua, claro, el metal es el que va a determinar, vamos a ponerlo en rojo, M más, porque ahora es bien importante con ese enfoque electrostático. Y claro, toda la carga del complejo estaría determinada por la carga del ion metálico. ¿Qué va a ocurrir? Uno de estos, el agua va a provocar la ruptura de este enlace, ¿verdad? En un primer paso, rompe un enlace y claro, esa molécula de agua ya queda como el ion hidróxido, un ion OH. Entonces no vamos a hacer la estructura nuevamente. Entonces nos queda el metal, ya no quedan 5 moléculas de agua, sino ¿cuántas quedaría? 5, ¿ah? Ya no serían 6, entonces serían 5 y un hidroxilo. Serían 5 y el grupo OH, ¿ah? Y ya la carga entonces sería la carga del metal menos 1, porque el ion hidróxido aportaría una carga negativa. Y bueno, voy a poner 5 aquí. Es que yo voy más rápido, mi mente va más rápida que lo que yo escribo, por eso que eso es peligroso. Cuando yo era estudiante, tenía que revisar muchas veces el examen porque mi mente es muy rápida. Entonces, claro, la mano es más lenta. MH25 y nos puede causar malas pasadas. Y aquí sería M, vea, menos 1. La carga del metal, que es positiva, menos 1. Y más el protón que sale, acuérdense que ese enlace que se rompe, el par de electrones queda como una carga negativa sobre el oxígeno, porque eso que es el ion hidróxido, y el hidrógeno sale como un protón que al unirse con la molécula de agua queda como el ion hidronio. Y claro, esto va a dar un pKa, que es el pK su H de la hidrólisis. Entonces esto va a determinar la fuerza con la que da ese protón estaría determinada por un pKa, que es igual al pKa H, al pKa de la hidrólisis, que por eso se llama hidrólisis ácida, ¿lo ven? Pero ¿dónde viene aquí la parte electrostática? H, ¿verdad? H viene de hidrólisis. En que mientras mayor sea la carga de ese ion metálico y menor sea su tamaño, ¿cómo va a repeler a ese protón? ¿Con menor fuerza o con mayor fuerza? Mientras mayor sea la carga, ¿verdad? Mientras mayor, vamos a poner, mientras mayor sea la M más, mayor la carga. Y claro, ese catión va a tener un radio catiónico correspondiente. Mayor sea la M más,
y menor sea el radio de catiónico y menor, ¿qué va a pasar con la fuerza de la hidrólisis? Menor sea el Se radio. podría, se podría quitar el protón más con mayor facilidad. Exactamente. Aumenta, vea, el protón sale con más facilidad. Aumenta la fuerza ácida, ¿ya? Entonces el pKh, la hidrólisis ácida, se incrementa. O sea, ¿quién presentaría mayor hidrólisis? ¿El hierro 2 más o el hierro 3 más? El hierro 3 más, El- no, perdón, el hierro 2 más. No, el 3 más. Sí, ahí lo dice, mayor carga. Y si el hierro ha perdido, y 3 más, pierde un electrón más que el hierro 2 más, ¿cómo será el tamaño, el radio de ese catión? Menor, ¿verdad? Acuérdense que mientras menor sea el tamaño del catión, mayor va a ser la interacción. No es que mientras mayor sea el tamaño, menor, vemos, y mayor sea la carga y menor el tamaño, la interacción electrostática o iónica será mayor. Entonces va a repeler con mayor fuerza. Pero ¿dónde vendría aquí lo covalente? ¿Cómo se introduce aquí un efecto covalente en el enlace del metal con los ligandos agua que contienen el oxígeno? Entonces vamos a poner aquí mayor fuerza, mayor hidrólisis. Vamos a poner la hidrólisis. Ya saben que la hidrólisis es ácida, es decir, mayor fuerza ácida. Mayor hidrólisis significa que el protón sale más fácilmente. Se rompe ese enlace oxígeno-hidrógeno de la molécula de agua coordinada al catión. Entonces, ¿cómo podemos introducir aquí un efecto covalente en el enlace? ¿Cómo lo podemos introducir? Por el carácter polarizante, ¿verdad? Por el carácter mayor relación carga-tamaño. Acuérdense que este modelo electrostático o iónico se ajusta muy bien, es para los cationes de los elementos del bloque S, o sea, los elementos del grupo 1 y del grupo 2 de la tabla periódica. Ahí funciona muy bien este enfoque electrostático o iónico, en el cual esos iones forman sólidos iónicos. Se ajusta muy bien este enfoque. O sea, hay una relación lineal entre el pKa, o sea, de H que presentan, vemos, de acuerdo al factor electrostático, que lo medimos como la relación entre el cuadrado de la carga del ion entre el tamaño dado por su radio. Pero en la medida de que esa fuerza ácida se incrementa y no tiene justificación debido a este modelo iónico, ¿cómo se introduce ese efecto covalente? O sea, el traslapo de los orbitales del metal con los del oxígeno que forma parte de los ligandos coordinados. Entonces, eso hace que esa carga positiva que tenga el ion metálico se deslocalice a través de los ligandos, aproximándose al protón y en la cual causa una mayor repulsión por la cercanía debido a la deslocalización de la carga positiva en el espacio a través de del traslapo de los orbitales. Entonces, esa es una covalencia, o sea, una mayor Profesor, covalencia en ¿puede el repetir enlace. de nuevo la idea? Bueno, Me quedé que cuando se deslocaliza porque se aumenta la fuerza ácida. sí. ¿Cómo
¿cómo cómo se justifica la mayor hidrólisis? O sea, ácida, es decir, la fuerza ácida, que ese protón salga más fácilmente. Se justifica por efecto de la covalencia. ¿Cómo se hace ese enlace covalente? Se hace más covalente debido al mayor poder polarizante que tenga el ion metálico. Es decir, que la relación entre la carga, ¿verdad?, elevada al cuadrado y el tamaño dado por el radio se incremente. Entonces, eso hace que él, ¿verdad?, polarice el enlace que tenga con el oxígeno, y eso hace que se traslapen los orbitales propios del catión con los del oxígeno. Debido a ese traslapo de los orbitales, entonces esa carga positiva que presenta, que es el que va a repeler al protón, porque positivo y positivo se repele, se acerque a ese protón por la deslocalización a través de esos orbitales que se han traslapado. Y por lo tanto, él va a salir con más fácil, va a salir con mayor facilidad debido a que esa carga positiva se acerca en el espacio al hidrógeno. Entonces, eso hace que el pKa, o sea, el pKh, aumente de manera considerable y que ya no se puede explicar por ese efecto covalente, por ese modelo iónico o electrostático. Mayor carga, menor tamaño, mayor fuerza. Pero ya no se puede explicar, no tiene cabida. Tenemos ese enfoque. Pero también, acuérdense que este enfoque electrostático solamente funciona para los elementos del grupo 1 y del grupo 2, que forman sólidos iónicos. Inmediatamente nos apartamos de ahí, o sea, nos alejamos de esos dos grupos, ya este enfoque este enfoque electrostático no tiene los resultados satisfactorios para explicar lo que es la fuerza de la hidrólisis, o sea, el grado de hidrólisis que presentan los ácidos acuosos. Por ejemplo, si ustedes se van al magnesio, ¿verdad?, el magnesio 2 más hasta el mercurio 2 más. ¿Qué esperarían con la fuerza de la hidrólisis? ¿Aumenta o disminuiría? ¿Qué pasaría con la fuerza ácida, o sea, con la hidrólisis al ir del magnesio al mercurio? La carga es la misma, 2 más para el magnesio, 2 más para el mercurio. Pero acuérdense que el mercurio está en la tercera, ¿verdad?, en la tercera serie de transición, claro, en el periodo 6, ¿verdad? 4, 5, 6, aunque el mercurio en sí no es un metal de transición, es un elemento, es un metal del bloque D, pero no es un elemento de transición, se comporta más como un elemento representativo. Pero si está allá abajo en la tercera serie, ¿ya?, en el periodo 6, ¿qué pasa con su tamaño? Tiene un tamaño notablemente más grande. Claro, Eh, entonces se esperaría que la hidrólisis disminuiría, ¿no? Disminuiría, pero no es así. Se ve, es el efecto contrario. La hidrólisis es mayor. ¿Pero por qué? Porque el mercurio tiene una electronegatividad más alta que el magnesio. El magnesio tiene una electronegatividad de 1,3 y el mercurio de 2. Y también, además de que por el carácter polarizante, por ese factor electrostático, ¿se acuerda? Parámetro electrostático, que es la relación de la carga al cuadrado. Mira cuántas veces se lo he dicho. Se le vuelve a preguntar y no lo dice. La relación de la carga al cuadrado entre el radio
ese efecto que tiene también lo provoca una mayor electronegatividad, también hace e introduce una covalencia del enlace entre el metal que presenta esa electronegatividad más alta con el oxígeno. Entonces, ahí también hay un efecto de covalencia que hace que aumente la fuerza ácida, o sea, la fuerza de la hidrólisis. ¿Lo ven? Pero si ustedes ven dentro del modelo electrostático iónico, que le dije que estaba circunscrito a los elementos del bloque S, o sea, los elementos del grupo 1 y 2, ¿cuáles son los que presentarían mayor hidrólisis? ¿Los del grupo 2 o del grupo 1? Los del grupo 2 tienen mayor carga. Claro, ya veo que ella lo dedujo bien. Debido a la mayor carga es el doble, ¿verdad? Los elementos del grupo 2 es 2 más, y los del grupo 1, 1 más. Pues si lo vemos por la carga, presentarían mayor hidrólisis los elementos del grupo 2. Y si lo vemos por el tamaño, ¿quiénes tienen menor tamaño, menor radio? Menor radio serían los del grupo 2 también. También, por donde usted lo vea, porque ellos son aproximadamente 30 picómetros más pequeños que los del grupo 1. Y ya sabemos que ahí es donde funciona bien el modelo electrostático, carga, tamaño, en función del radio. ¿Lo ven? Ya cuando nos alejamos de ahí, entonces siempre que nos avancemos hacia la derecha en la tabla periódica, aumenta el traslapo. Aumenta el traslapo igual en un grupo hacia abajo, también aumenta el traslapo. O sea, por medio del efecto del poder polarizante o la electronegatividad. Entonces, claro, una mayor, acuérdense que más polarizante significa una mayor densidad de carga. Una mayor densidad de carga, que significa que una mayor hidratación, o sea, una mayor hidratación de, con respecto a los ácidos aqueos que den protones, ¿ya? Y luego eso significa que la fuerza básica disminuye. Acuérdense que esto está conectado también a la formación de los hidróxidos, pero los hidróxidos que presentan es una fuerza básica, ¿no es así? Entonces está conectado. Acuérdense que cuando por ejemplo, el aluminio se incrementa el pH, ¿ya? Aproximadamente hasta 4, ¿qué pasa? Él precipita en forma de un hidróxido. Al perder 3 protones, ¿ya? 3 moléculas de agua pierden 3 protones, quedan 3 iones hidróxido con 3 moléculas de agua, aunque eso no existe así, como lo vamos a ver. Cuando precipita el hidróxido de aluminio, él precipita como un polímero que es insoluble, pero de una estructura compleja, donde los iones y los grupos OH actúan como puente. Es una estructura compleja, inclusive ese, ese hidróxido está hidratado con N moléculas de agua, formando estructuras muy complicadas. Entonces, claro, nosotros visualizamos eh, eh, la hidrólisis con un pKa, o sea, el pKh, pero la formación de los hidróxidos, que la medimos, la fuerza básica por la pérdida en función de la pérdida del último grupo OH, entonces eso está en función de un pKb. Entonces el pKh más el pKb que va a dar el pKw del agua. Entonces, si hay cationes que forman hidróxido base fuerte, ¿qué va a pasar con la hidrólisis ácida? ¿Disminuye o aumenta? ¿Qué va a pasar para un catión que Usted forme una? pregunta que si hay cationes Por que formen, ejemplo, el sodio forma un hidróxido fuerte o débil.
el sodio. Es fuerte. Claro, por lo tanto, esperaríamos que ahí el pKh sería pequeño, o sea, sí, no pequeño, porque cuidado con eso, o sea, la hidrólisis sería poca. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sodio puede reaccionar con el agua, prácticamente no, ¿verdad? Es inerte, porque procede, es tan fuerte como base. Ya le dije que está relacionado. Vamos a colocarlo. El pKh, ¿ya? Que da, acuérdense que mientras más pequeño sea el pKh, es que presenta mayor hidrólisis. Pero en el caso que sea más positivo, menor será la hidrólisis. Pero ese pKh más el pKb que está en función de la base, en este caso del hidróxido, ¿ya? Que forma ese catión, va conectado con ¿qué? Con el pKb del disolvente, o sea, el pKb del agua, que es 14. Claro, si una se hace grande, la otra se hace pequeña, el pKw. Entonces, esa es la relación matemática. ¿Ah? Entonces, vamos a borrar ahí para ver otras cosas. Vamos a borrar aquí. Profe, para estructurar mejor la idea, entonces cuando el pKb es mayor, el pKh sería menor. Exactamente. Para cationes que formen bases fuertes, ¿ya? Ese pKh, o sea, la hidrólisis disminuye. Y aquí se les puede poner hasta problema, pero yo no me voy a meter mucho en eso porque luego van a decir que van a fracasar por eso. Se le podría dar un problemita de razonamiento así, con palabras, pero cálculo no. Eso lo hacen los analíticos. En analítica no hacen esos tipos de problemas. ¿Mm? Jóvenes. Oye, esto no se quiere. Lo que le quería colocar aquí, mira, cuando uno hace, acuérdense que yo les hablé de una relación lineal, ¿verdad? Nosotros podemos hablar que cuando uno grafica el pKa o el pKh, ¿verdad? O sea, de la hidrólisis, ¿qué uno esperaría? pKa o el pKh, ¿verdad? Versus el parámetro electrostático. Ese parámetro, ¿a qué es igual? Que es como una culebrita así. ¿A qué es igual? Ayman. Miren que les dije, lo mencioné como Sincera, 5. sinceramente. Mm, yo no lloro a veces por, ay Dios mío. ¿Cuántas veces se lo he dicho? El parámetro electrostático aquí es igual a la carga Q al cuadrado, ¿se acuerda? Q al cuadrado, ay, aquí se me fue. Sobre el tamaño, ¿vea? En función del radio. Ese es el parámetro electrostático o electrostótico. Electrostótico. Bueno, es electrostático. Ahí hay otro término raro que yo. Entonces, claro, si uno hace un gráfico así, donde en el eje de las Y tiene el pKa, o el pKh, ¿se acuerdan que es lo mismo? Que es una hidrólisis ácida. P versus este parámetro electrostático es como una E así, como una culebrita,
uno va a obtener una relación lineal. Pero esa relación lineal ¿es para qué? ¿Cuáles son los que van a caer dentro de esa línea recta? ¿Qué cationes que van a caer sobre esta línea recta? ¿Cuáles son? Los que se ajustan al modelo ¿qué? Electrostático. Los que estén por así por encima o por debajo, entonces ya se explica por una covalencia en el enlace, por efectos covalentes. Y luego lo mismo lo puedo hacer para el pecado B, de la base, el hidróxido. También yo voy a tener una relación lineal. Acuérdense que el pKb está relacionado con la pérdida del último grupo OH. Entonces, igual en el pKb voy a tener una relación lineal, pero en función de la basicidad, que es la pérdida de los grupos OH. Entonces, yo voy a tener igualmente una relación lineal. Vemos que mira, la importancia de la hidrólisis se da en función de que ese protón salga más fácilmente a mayor densidad de carga. Vemos que hace que el enlace OH se polarice de manera que ese protón salga más fácilmente. Entonces, nosotros tenemos que a medida que uno desciende en un grupo, se hace menos importante. O sea, disminuye la hidrólisis. Vamos a poner algunos ejemplos, pero ya no sería de los ácidos acuosos, sino de otros tipos de compuestos. Pero para eso, vamos a ver una cuestión. Nosotros podemos representar la hidrólisis en función de una fórmula general, ¿verdad? Una fórmula general que podemos M, que será un elemento electropositivo, un metal, puede ser un metal, pero también puede ser un no metal, dependiendo. Y luego aquí tendríamos un elemento Y, ¿verdad? O sea, Y que sería como el anión. Y aquí pondríamos su M, que es la carga del elemento electropositivo, más M moléculas. No, no es M. Vamos a poner la N. La NN. Porque aquí, bueno, que sería es la carga del metal, ¿verdad? El elemento electropositivo o el estado de oxidación del no metal que acompaña a Y. Entonces tendríamos N, vamos a ponerlo como HOH, la molécula de agua. Y claro, ¿eso qué nos daría? Nos daría el hidróxido correspondiente de M, del elemento electropositivo, M, abro paréntesis, OH, y los iones hidrogenoides van a emigrar, siempre se combinan, pues, con el elemento más electronegativo, que sería ¿cuál? Y. Entonces queda como NHY, porque esos hidrógenos se combinan con Y, que es el más electronegativo. ¿Cómo ustedes creen que se va a incrementar esta hidrólisis? A medida que Y proceda de ¿qué? A medida que ese anión Y proceda de un ácido débil, la hidrólisis se incrementa. Mire que es otra cosa. Por eso yo le dije, tienen que ir estudiando porque la inorgánica tiene esos casos particulares, se va estudiando. Está esto, muchas cosas se van conectando. Entonces, claro, si el anión, vemos que es forma parte del compuesto que sufre la hidrólisis, procede de un ácido débil. ¿Qué pasa con ese ácido? ¿Qué pasa con la hidrólisis? Perdón, ¿se incrementa o disminuye? Vamos a poner aquí ácido débil. ¿Qué pasa con la hidrólisis? Jóvenes, De ácido débil incremento. claro, se incrementa. Vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el fluoruro de sodio, ¿qué pasa con ese fluoruro? Que procede del ácido fluorhídrico, que es un ácido débil. Jóvenes,
Si yo tengo el fluoruro de sodio, ¿qué pasa con ese anión fluoruro que procede de ese ácido débil que es el ácido fluorhídrico? El anión fluoruro procede del ácido fluorhídrico, ¿ah? Sufre una reacción de hidrólisis. Por ejemplo, fluoruro más agua, ¿qué daría? Ácido fluorhídrico más ¿qué? Más iones o hidróxido. O sea, determinaría una disolución con un pH básico o ácido. pH básico. Claro, porque lo de que determina el pH son los iones hidróxidos, los iones libres, ¿ah? Pero también se incrementa, vemos la hidrólisis cuando el metal procede de una base débil. El metal, ¿ya? El metal, ¿ya? Con su carga M más, proceda de una base débil, o sea, de M o H débil. Deme un ejemplo de una base débil, jóvenes. El hidróxido de magnesio tal vez. Mm, el hidróxido de magnesio, no, porque Hidróxido también de aluminio. de amonio, ¿verdad? El amonio. O sea, si yo tengo el hidróxido, acuérdense de una base débil. El hidróxido de amonio, el amonio procede de una base débil. O sea, el ion amonio, ¿qué puede sufrir en el agua? Una reacción de hidrólisis, una base débil. Porque el magnesio no da reacción con el agua, es inerte. Creo que, porque claro, pertenece al grupo 2. Luego eso lo vamos a retomar. Ya hoy no, mira, ya estamos terminando la clase. Entonces, claro, el ion amonio quedaría en agua. Amoníaco y libera hidrógeno. Exactamente, daría un pH ácido. En la medida que tengan una sal que contenga tanto un ácido, que contenga un anión que proceda de un ácido débil y un catión, ¿verdad? Que proceda de una base débil, claro, va a dar iones hidróxido e iones, vemos, hidrogenoides, o sea, iones hidróneo, en la medida de cuál sea el que tenga mayor protagonismo, o sea, cuál da mayor cantidad de hidróxido, tendrían que hacer el cálculo numérico, es el que va a determinar el pH. O sea, aquí daría todo lo contrario, aquí daría la formación del amoníaco más iones hidróneo. Pero para que ustedes vean el efecto del poder polarizante que disminuye a medida que avanzo en un grupo hacia abajo, vamos a ponerle algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, y claro, estas reacciones de hidrólisis a veces se complican por la formación de especies poliméricas. ¿Se acuerdan? Le dije con el aluminio, el hierro también se forman especies muy complejas en disolución. Entonces, a veces no es tan sencillo. Pero vamos a borrar esto para
darle los ejemplos que le decía. En las presentaciones tienen muchos ejemplos. Esas presentaciones las están estudiando. ¿Mm? Es que yo también tengo que decirle eso. ¿La están estudiando? Las presentaciones que yo le cargué en la plataforma, ¿la están viendo? Mira, ¿desde cuándo usted tiene eso? Miren, si nosotros nos vamos al grupo 4 de la tabla periódica, acuérdense que encabezando tenemos al titanio, ¿verdad? Y por debajo queda el circonio. Si nosotros estudiamos lo que es el aluro, ¿verdad? El aluro con forma de tetracloruro de titanio o el tetracloruro de circonio, los productos no son iguales. En el caso del tetracloruro de titanio en agua, ¿cuáles serían los productos? Sería dióxido de titanio, que ya ustedes saben que van hasta la forma de hidróxido, porque los óxidos no existen en agua como tal, sino que se van hasta hidróxido, se nivelan al nivel de basicidad del agua, pero aquí vamos a ponerlo forma de dióxido de titanio, pero ya ustedes saben que eso existe en forma de hidróxido. El dióxido de titanio más ácido cloruro de hidrógeno, más el cloruro de hidrógeno. Aquí entonces ponemos para balancear son 4 cloros, acá ponemos 4, aquí son 4 hidrógenos, acá podemos 2, ¿verdad? Ya está balanceada. Pero si nos vamos al tetracloruro de circonio, ¿ustedes creen que darían los mismos productos? No, da un haluro de un catión del titanio, no va hasta óxido. Entonces se forma es el cloruro de circonilo y también cloruro de hidrógeno. Ven que la hidrólisis es menor. Entonces se forma es el cloruro de circonilo, aquí circonilo ZrO más HCl, ¿verdad? Acá teníamos 2 para balancear, 2 hidrógenos y ya está balanceada. Luego si nos vamos al grupo 15 y tenemos el tricloruro de fósforo en el grupo 15, tricloruro de fósforo, PCl3 más agua, ¿qué usted creen que daría? Se han estudiado las presentaciones, ahí están esas reacciones. Ese daría ácido fosforoso y también ácido clorhídrico. Exactamente, ¿vieron que? Al menos siempre hay alguien que lo hace. H3PO3, o sea, se va a la hidrólisis hasta el oxoácido, PO3, o sea, con el mismo estado de oxidación 3 más que tiene el fósforo. Aquí no hay cambio en el estado de oxidación. En las reacciones ácido-base no hay cambio. Más el HCl. Aquí para balancear entonces aquí 3 cloro, 3, aquí 3H, aquí vamos a poner 3, ¿verdad? Pues son 6, 3 oxígenos, 3 oxígenos.
Pero si vemos el caso ya del bismuto, que está allá abajo, que tiene carácter metálico, o sea, el tricloruro de bismuto, perdón, no de boro, sino bismuto, en agua, ¿cuáles serían los productos? ¿Se iría hasta oxoácido? Se reduce drásticamente la hidrólisis. ¿Qué quedaría? Quedaría igual en forma de un cloruro, ¿verdad? Cloruro de bismutilo, así como en el circonio, que era cloruro de circonio, o sea, queda el BiO, que es el bismutilo, BiO, ¿verdad? Y aquí el cloruro de bismutilo, pero aclaro, aquí es BiOCl, ¿verdad? Aquí no va 2 ya porque 3 más 2, 1, ¿verdad? Menos. 2 menos, sí, 1 más, ¿verdad? Bismuto 3 más, oxígeno 2 menos, 1 más. Cloro 1 menos y ya está balanceada las cargas, más HCl. Ven que se reduce hacia abajo en un grupo lo que es la hidrólisis. Entonces aquí sería 3 cloro, aquí hay 1, aquí pondríamos 2 y ya está balanceada. Ya para terminar el día de hoy, también ustedes tienen que saber, por ejemplo, cuando ustedes tienen los alquilos, ¿verdad? Los alquilos y los hidruros metálicos, ellos son sensibles a reacciones de hidrólisis, o sea, dan reacciones de hidrólisis. En cambio, los derivados de hidrógeno y los derivados alquílicos de los no metales son estables a la hidrólisis. Eso se lo menciona en el folleto. Claro, ese es un mundo. Por ejemplo, las reacciones de hidrólisis de los alquilos, ¿verdad? Metálicos se utilizan mucho en el campo de la química organometálica. Luego también ustedes tienen que los aluros de la mayoría de los no metales sufren reacciones de hidrólisis. Por ejemplo, el cloruro de fósforo 3, ese es un aluro no metálico. Entonces sufre reacciones de hidrólisis. En cambio, los aluros metálicos son estables. Son estables. Por lo general son estables. Bueno, ahí tenemos el cloruro de titanio que sufre, pero no en un grado tan considerable porque no se va hasta el oxoácido, sino hasta el hidróxido, hasta el óxido. Entonces, claro, también el pH tiene una influencia en el grado de hidrólisis. Por ejemplo, a pH bajo, vemos, se favorece o se facilita la hidrólisis de los alquilos metálicos. ¿Ah? Pero en cambio la hidrólisis de los haluros no metálicos se favorece a pH más alto. Y luego ahí en el folleto que les va a quedar de tarea, que lo visualicen, ustedes van a ver cómo tiene influencia el anión en la hidrólisis de las sales de litio. Ahí lo van a ver cuando forma parte de un carburo, ¿verdad? El litio, cuando forma parte de un óxido, ¿verdad? Cuando forma parte de un nitruro, ¿verdad? O cuando forma parte de un haluro, ese litio, la hidrólisis va a ser la misma, la reacción. ¿Jóvenes? Bueno, ya les queda eso de tarea, ya el martes no pudimos completar, porque claro, la virtualidad tenemos, para la escritura es un poco difícil, porque de nada vale que yo hablo y no copie nada, porque no les queda nada. Y muchas veces, claro, no puedo copiar todo porque imagínense, mamá avanzaríamos en dos. ¿Te acuerdas cuando Ayman Yomaire me dijo, por eso repita que para la idea recogerla? Ustedes están anotando, tomando apunte, jóvenes. En mi caso Sí, sí, profe. profesor. Por eso que le dije Bueno, antes que repitiera. claro, eso es lo que tienen que estudiar, tienen que comprometerse, porque si usted, ay, ve el dolce farniente y, ay, eso yo me voy a acordar, se van a volver un 8 y van a fracasar. Tienen que tomarse en serio esto. No es que, ay, este viejo mamón, que broma que
que diga y yo ni caso le voy a hacer porque, bueno, la experiencia le va a decir todo lo contrario, que me debieron de hacer caso, porque luego la nota va a ser no satisfactoria y ahí no voy a tener la culpa yo. Bueno, vamos a quienes llegaron después que pasé lista. A ver, hay 17. Hay 2 personas menos que se salieron. Hay 2 personas que se salieron del, de la clase. Bueno, ya entonces nadie, González Aldaí no llegó a la clase. Con el Yatsuani se pudo conectar, no porque hay menos gente. Hay 2 personas que se salieron. Voy a ver porque voy a poner la ausencia. La clase es hasta las 8:40. Vamos a poner para ver. Vamos a ver, está Alejandra Palacios. Vamos a hacer el conteo. Por eso que a usted les va como les va, porque ustedes son muy indisciplinados. Profe, yo el Sería Montenegro llegó a tiempo. Montenegro, Joel, pero hay gente que se han salido. Perdón. Hay gente que se ha salido y le voy a poner su ausencia. No se salgan hasta que haga eso. Pero ya terminamos. Alejandra Palacio está. Vamos a ponerle el ganchito. Anabel Simón Roy está. Ariadna Sánchez está. Enilda Miranda está. Enilda Miranda. Gina Torres. Torres Gina está. Jiménez Jair. Montenegro Joel. Vamos a ver. Aguilar Joel. Tejada Josué. Bernal Kevin. Sean Manuela. María Luisa Sánchez. Noelis Gallardo. Yomairi Aitman. Zuleika Flores. Aldaí llegó. Ella parece, bueno, es la sugerencia que Aldaís no ha llegado. Mira lo que se fueron. Lo que se fueron Pinzón da Juvé y Canel Yatsuani ella nunca llegó. La única que se fue Pinzón. Entonces ella tiene ausencia. Bueno, nos quedamos así jóvenes hasta el martes. Estudien. Chao, profe. Chao, estudien. No, profe. Profe.